Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todos, a todas, a todes. Nos encontramos en el Teatro del Pueblo, espacio emblemático si los hay, por ser la cuna del teatro independiente de nuestro país. En vísperas de cumplirse 40 años del surgimiento del máximo movimiento de resistencia social y cultural frente a la última dictadura cívico-militar, y nos referimos al fenómeno de teatro abierto. El importante anuncio del día tiene que ver con la presentación de las nuevas líneas de acción generadas desde el Ministerio de Cultura de la Nación y el Instituto Nacional del Teatro para homenajear a este gran hito de la actividad teatral vernácula. Agradecemos la oportunidad de poder encontrarnos y difundirlo desde acá, la nueva Casa del Teatro del Pueblo, y a la Fundación Somigliana, Carlos Somigliana, promotora de las consignas más afianzadas del teatro independiente, y trabajando siempre en defensa y estímulo del autor teatral argentino. Queremos agradecer además la presencia del Ministerio de Cultura de la Nación, señor Tristan Bauer, del Secretario de Gestión Cultural, señor Maximiliano Uceda, del Director de Organismos Descentralizados, Sebastián Berardi, del Director Ejecutivo del Instituto Nacional del Teatro, señor Gustavo Guano, del Secretario General del Consejo de Dirección del Instituto Nacional del Teatro, señor Ariel Molina, y de la representante del Quehacer Teatral Nacional e integrante del Consejo de Dirección, señora Marina García Barrios, y la representante de la región Centro, señora Julieta Alfonso. Asimismo nos acompañan María Marta Scarano, directora de Canal Encuentro, y Claudio Martínez, director ejecutivo de la Televisión Pública. Muchas gracias por estar acá. Por parte de Argentores nos acompañan Miguel Diani, Roberto Perinelli, y desde el Sindicato Argentino de Autores están presentes Tato Tabernice y Néstor Sabatini. Muchas gracias a todos, a todas y a todes. Gracias también al querido Roberto Tito Cosa por acompañarnos, y Roberto Perinelli. Y desde el Sindicato Argentino de Autores están presentes Tato Tabernici y Néstor Sabatini. Muchas gracias al querido Roberto Cosa, me acabo de equivocar nuevamente, así que les pido mil disculpas, hoy en calidad de anfitrión, pero también como uno de los protagonistas centrales del ciclo de referencia, igual que Roberto Perinelli y tantos otros que hoy no pueden estar acá, pero nos acompañan desde la virtualidad. Un agradecimiento especial a las y los consejeros, consejeras, consejeres, las y los representantes provinciales y también al resto de integrantes del Instituto que nos están acompañando por Zoom por el compromiso en la tarea cotidiana para que las políticas de este organismo sean realmente federales y lleguen a todos los rincones del país en uno de los momentos más complejos de la historia para las artes escénicas. Agradecemos al señor Luis Rivera López por su colaboración en las actividades realizadas. ¿Qué decir de teatro abierto? Hace muy poco tiempo el Consejo de Dirección del Instituto declaró a 2021 como año de celebración activa del 40 aniversario de Teatro Abierto. Un proceso histórico, cultural y artístico que marcó a varias generaciones y ubicó a la actividad teatral en el centro de la lucha del sector cultural contra la opresión de la última dictadura cívico-militar en la Argentina. Teatro Abierto se inauguró en julio de 1981 en el Teatro del Picadero, una sala de la periferia del centro porteño, recién inaugurada, y desde la primera función provocó una convocatoria de público entusiasmado que desbordó las localidades previstas. Una semana después de comenzado, un comando de la dictadura incendió las instalaciones de la sala. Al igual que el público, los militares habían advertido que estaban en presencia de un fenómeno más político que teatral. Gracias a la solidaridad y adhesión de la sociedad civil, referentes de la cultura y los derechos humanos, Teatro Abierto pudo continuar en el Teatro Tabarís, la más comercial de las salas de la calle Corrientes, y con el doble de capacidad que el espacio siniestrado. El ciclo se desarrolló a sala llena y con un elevado entusiasmo por parte del público que superaba el fenómeno estético, convirtiendo cada función en un acto de resistencia. Los invitamos a ver un breve video sobre este ciclo. Señoras y señores. Nada por aquí. Nada por acá. Nada más Que un obelisco. Pasen, señores, pasen. Pasen y vean.
Esta es la historia de una lucha, una batalla en los tiempos en que un Estado opresor realizaba prácticas genocidas. La historia en los días en que el teatro argentino enfrentaba sus temores de la única forma que podía hacerlo, creando. Una vez más, el arte se adelantaba a sus tiempos. A 40 años de una gesta única del Teatro Nacional y de la sociedad toda que se erigió en un mojón fundamental de la resistencia social contra la dictadura, el Ministerio de Cultura y el Instituto Nacional del Teatro, en articulación con las instituciones que hoy nos acompañan, presentan nuevas líneas de acción. Por un lado, el 23º Concurso Nacional de Obras de Teatro, Obras Breves, Teatro Abierto, a Nuevas Miradas. La convocatoria estará abierta desde mañana 23 de julio hasta el 23 de septiembre. Se seleccionarán 4 obras dramatúrgicas por cada región del país. Las 24 obras seleccionadas serán publicadas en formato papel y digital por la editorial INT Theater. Se otorgarán 6 premios de 120.000 pesos por cada región, 1 por cada región, a las obras seleccionadas de acuerdo al orden de mérito nacional. El jurado estará integrado por Roberto Perinelli, Sandra Franzen, Gastón Kraulek, Lorena López y Susi Schock. Por otra parte, las becas de investigación, resistencias teatrales y terrorismo de Estado en Argentina. Serán otorgadas 48 becas individuales o grupales, 2 por provincia, centradas en esa temática, revalorizando las experiencias de organización del sector teatral en cada uno de los territorios de nuestro país. La inversión total en esta línea será de más de 8 millones de pesos. Y finalmente el ciclo audiovisual, Teatro Abierto, Escenario de Resistencia, un documental de 4 capítulos producido en cogestión entre el INT y Contenidos Públicos, Sociedad del Estado, con una inversión de 4 millones de pesos. Quiero hacer mención que el instituto tiene a un fundador que es Carlos Hugo Pacheco, quien aún coordina el área del instituto en el sector de editorial, que si bien no está presente aquí, pero está presente virtualmente. Así que un agradecimiento a su fundador de editorial del INT, Carlos Hugo Pacheco. Y finalmente vamos a presentar a los oradores y vamos a invitar a la señora Marina García Barros, representante del Quehacer Teatral Nacional, integrante del Consejo de Dirección del Instituto Nacional del Teatro. Adelante. Bueno, me toca romper el hielo en esta hermosa casa nueva, que la verdad que agradecemos muchísimo que nos la presten, que se abra y que siga manteniendo vivo la llama del teatro. Desde el Instituto Nacional de Teatro y desde el Consejo de Dirección estamos muy agradecidos. Saludamos a las autoridades, saludamos a quienes nos acompañan de manera virtual, que son nuestros compañeros del Consejo de Dirección, los representantes provinciales y sobre todo la comunidad teatral y este jurado que va a trabajar en el concurso de dramaturgias. Un enorme desafío proponernos este año desarrollar un concurso con otras instituciones. Nos sumamos a Argentores y al Sindicato Argentino de Autoras y Autores para trabajar, armar una mesa de trabajo. Fueron arduas jornadas desde la Patagonia, que son mis tierras, vía Meet, Zoom y demás. Fuimos construyendo colectivamente
una manera de convocar a nuevas dramaturgias. Pensamos en nuevas miradas, miradas que incluyan las diversidades, las disidencias, las juventudes. Nos propusimos una convocatoria que incluya, que sea abierta, colectiva y que nos permita recuperar estas memorias permanentes que están en la historia, que están en nuestros territorios, pero recuperarlas desde distintas miradas. Creemos fervientemente en esta pluralidad, en esta necesidad de escuchar y de resonar sobre cómo leen estos tiempos la historia. Nos parece fundamental esa lectura y por eso creíamos que era el momento, ¿no? Y era nuestra tarea y nuestra responsabilidad. Así que después de todas esas jornadas de trabajo logramos llegar a esta convocatoria. Lo veo a Luis porque fueron largas y largas charlas para darle lugar a estas miradas, a estos jurados que nos acompañan, que traen las miradas jóvenes, las miradas diversas. Y no puedo dejar tampoco de referenciar lo propio, ¿no? Los propios territorios. Yo vengo de la Patagonia, que son territorios de lucha, de resistencias colectivas, de resistencias culturales, políticas. Son las tierras de la Patagonia rebelde, son las tierras de Santiago Maldonado, de Rafael Nahuel, de Carlos Fuentealba, de Teresa Rodríguez, y creo que en nombre también de todos ellos y de todas ellas, seguimos sosteniendo esta memoria colectiva, esta memoria viva. Sabemos que en todo el territorio de nuestro país somos muchos que sostenemos estas banderas. Ayer se conmemoró el apagón en Jujuy, ¿no? El apagón de Ledesma. Ahí también hay compañeras nuestras acompañando ese Festival por la Memoria. Y creemos que esta es la manera y que el arte y que el teatro son las herramientas más maravillosas que tenemos en nuestras manos para poder sostener y seguir dándole lugar a esa memoria colectiva. Así que agradecida por este acontecimiento y que podamos seguir adelante dándole fuerza a esta pandemia de esta manera. Y retomo un poco parafraseando a la compañera Susi Shock. Nosotros nos reivindicamos este derecho colectivo a poder sostener una memoria activa, viva y comunitaria. Muchas gracias. Muchas gracias, Marina. Damos lugar, invitamos al escenario al señor Roberto Perinelli, miembro de Argentores, referente teatral y protagonista de Teatro Abierto. Bueno, buenas tardes. Saludo a todos los presentes y las presentes. Antes de lo que se leyó acá cuando comenzamos, Teatro Abierto tuvo un origen en los años 80, que se difundió entre los autores, todos prohibidos o casi todos prohibidos, esa famosa frase que a veces impulsa y a veces no impulsa tanto, pero algo tenemos que hacer. ¿Y entonces qué? Bueno, las puertas estaban muy cerradas, el teatro comercial aceptaba hasta cierto punto algunos autores, la televisión estaba absolutamente cerrada, y el teatro oficial, bien, encarnado sobre todo Kivestay en ese momento, que declaró unas desdichadas palabras diciendo que no programaba autores argentinos porque no lo sabía. Eso, para los que saben de estructura dramática, fue el factor desencadenante que de alguna manera nos hizo pensar de que algo había que hacer, y el que se encontró después de algunas reuniones en casas, se encontró cuando nos empezamos a reunir
en la Casa de los Autores, en Argentores, en el segundo piso. En aquel momento había un restaurante con bastante formalidad, el que fue impulsado sobre todo porque se encontró la fórmula, las famosas 3 obras de media hora, durante los 7 días de la semana, en un horario insólito. Yo sé que si se hace comparaciones con la actualidad no suena tan insólito, porque ahora se hace teatro en cualquier horario, pero en aquel momento 6:30 era un horario raro, porque no era ni teatro para chicos ni teatro para grandes. Bueno, se hizo así por 2 razones. Una, para permitirle, sobre todo a los actores y las actrices que estaban trabajando en algún lugar, poder seguir haciendo lo suyo y participar de teatro abierto. Y además para dejarle la sala, el Picadero, para su espectáculo central. Porque, seamos honestos, nadie, por lo menos yo, no me atrevo a hablar por todos, imaginaba la repercusión que iba a tener teatro abierto. Ahí en Argentores, en el segundo piso, empezaron a leer que se tuvieron que escribir especialmente para el ciclo, salvo que alguien en algún lugar escondido tuviera una obra de media hora. Pero en general no, porque además eran tiempos que las obras duraban 1:30 o más. Ahí yo escuché el maravilloso Gris de ausencia, la obra de Gorostiza. Ayúdenme. El acompañamiento, gracias. Y una obra de Alac que se menciona poco, que me gustaría mencionarlo acá, porque es, creo yo, Lejana Tierra Mía, que es la primera obra donde se muestran las madres, se tocan como tema las madres de Plaza de Mayo. Por supuesto, de un modo metafórico, porque además nosotros éramos los reyes de la metáfora, porque siempre estuvimos bajo censura. La censura se terminó en el 83, 84 yo diría. Siempre vivimos, nos alimentamos de la metáfora. Bueno, ahí se leyeron esas obras, se ayudaron a los autores con críticas, agregados, sugerencias, y se llegó a la primera función. Acá me detengo, simplemente la primera función, que por una disposición general dijimos que sea gratuita para amigos, amigas, novios, novias, padres, madres, tíos, abuelos, y después el que quería ver teatro abierto que pagara. Y esa primera semana ocurrieron cosas muy raras que a mí me llamó mucho la atención, y que fue el clima de entusiasmo de una platea que en ese momento, la del Teatro El Picadero, era de 300 personas. Yo tengo unos cuantos años, yo sé que hay obras que ni siquiera los amigos aplauden. Y bueno, esto era entusiasmo, aplausos, vítores, y ahí empezó a sonar que la cosa era muy distinta. Bueno, funcionó hasta donde todos saben, yo creo que ya es así, y termino diciendo que teatro abierto se pudo hacer por muchas razones, pero porque ahí palpitaba el espíritu del teatro independiente. Ese espíritu peleador, luchador del teatro independiente que venía de los 30, casi todos estábamos ahí en ese clima. Ese teatro independiente que nació en 1930 en esta sala. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.
Qué lindo tener la historia pasada en un permanente presente. Gracias. Damos lugar al escenario al señor Néstor Sabatini, del Sindicato Argentino de Autores y de Autoras. Todos saben que el Sindicato Argentino de Autoras y Autores nació en el 2015 con el apoyo de Argentores. Reúne todas las ramas: televisión, radio, cine, teatro. En este momento actual hay más o menos unos 500 autores, socios, afiliados. Hay una lucha permanente con el trabajo autoral, sobre todo en las ramas. El teatro no es tan complejo, al lado de lo que es el cine, la televisión, por los intereses creados que hay en otros países, además no solamente de Argentina. Permanentemente estamos luchando para que mejoren las cosas, mejoren las condiciones del autor, para dignificar la profesión. Siempre hay mucho por hacer. Los autores en general, incluso hasta en el teatro independiente, a veces hay algún desliz, que uno toma un programa, autor argentino, tiene que ir a buscarlo, a ver dónde está el nombre, ¿verdad? Siempre se nos trata de ocultar o de ignorar, siendo que la base del teatro, como sabemos todos, los cimientos son del autor. No se puede levantar ningún edificio si no es a través de la historia. Las historias las cuentan los autores. A nosotros, cuando nos llegó esto de los 40 años de Teatro Abierto, lo celebramos con mucha alegría, porque, bueno, entendemos que Teatro Abierto fue un hecho inédito. La paradoja, y esto lo digo también a nivel, ojalá que no haya más teatros abiertos, porque eso significaría que estaríamos viviendo en un país sin libertad, con terrorismo de Estado, etc. Pero Teatro Abierto dejó un legado que a veces no se percibe, pero que está y tiene sus consecuencias, ¿verdad? A través de todas las generaciones. Y bueno, y Sada dijo, bueno, ¿qué podemos hacer para celebrar? Se nos ocurrió hacer un video con la lectura pública que ya se grabaron, de 2 obras, una del 82 y otra del 83, que gracias a Blutras se pudo hacer además la grabación en el Teatro El Picadero, en la terraza, la verdad. Y la otra idea que tuvimos es hacer que lo compartimos con el Instituto Nacional, que lo cobijó muy bien y compartió, e incluso hizo propuestas nuevas también sobre el concurso de obras breves. Cuando Perinelli hablaba de la obra breve, uno no se olvida de que no existía la obra breve. La obra breve se instaló definitivamente gracias a Teatro Abierto. Esto a veces no se dice. Y bárbaro, ¿verdad? Pero fue gracias a Teatro Abierto, y en este sentido también rescatar que una de las figuras líder, sin menoscabar a los demás, por supuesto, ni a los Cosas, ni a los Perinelli, fue un líder extraordinario. Él fue el que tiró la idea de las 3 obras breves, 7 días de la semana, ¿verdad? Hasta que incendiaron el teatro. Y sobre eso, bueno, ahora alguna semblanza de Teatro Abierto. Yo creo que yo lo considero que fue un teatro de barricada, que nunca se hizo, un teatro de armas a llevar, que también se hizo con mucho miedo. Yo me acuerdo que a veces nos acompañábamos hasta las casas, porque no era, aunque nos sentíamos acompañados todos, pero era bravo. Y agregar también de que no solamente la gota que rebalsó el vaso para que los autores que prendieron el primer fósforo, ¿verdad?, de los prohibidos, fue que
funcionaria derogó en el Conservatorio Nacional la cátedra de teatro argentino. Y los autores dijeron, vamos a demostrar no solo que el teatro argentino existe, sino que goza de muy buena salud. Y eso es lo que hicieron. Y como una consideración también final, es que yo creo que el teatro abierto lo hizo posible el pueblo, por supuesto generado por los artistas. Y yo creo que el incendio, esto también es una idea particular, no apuntaba a cercenar las obras, porque el poder tiene las armas, sino que lo que querían cercenar es la reacción que tuvo el pueblo, esa convocatoria extraordinaria. Yo creo que a eso apuntaban fundamentalmente y eso es lo que les preocupaba. Bueno, Argentores todo el mundo sabe, no es un sindicato, es una sociedad de gestión, una sociedad que protege al autor desde hace 100 años, ¿verdad? Gracias a esos primeros autores que pelearon por el famoso 10%, porque los empresarios, utilizando una mala palabra, los curraban. Entonces la pelearon, costó mucho, no fue fácil conseguir. Bueno, y ahora ahí estamos, luego de 100 años, gozando de esa lucha que se consiguió en ese momento. SADA es un sindicato, no tiene nada que ver con Argentores. Argentores, por supuesto, lo apoyó, pero es un arma de lucha, distinto, aunque también Argentores lucha por la dignificación del autor, por supuesto, y en todos los frentes. El sindicato, eso todos sabemos, es otro tipo de arma, ¿verdad? Esa es la diferencia. Argentores no es un sindicato. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Néstor, y seguiremos resistiendo, y no pudieron. Y aquí estamos y seguimos en memoria de todos aquellos y aquellas. Bien, y ahora, don Tito Cosa, Roberto Tito, lo invitamos, si quiere levantarse a decir sus palabras como referente teatral y protagonista de Teatro Abierto. ¡Vamos! Nosotros, los dramaturgues, les damos muchas gracias. Bueno, eso, gracias de parte de los dramaturgues. Bueno, lo curioso del teatro abierto, porque más o menos la parte, digamos, conmemorativa está clara. Lo que fue un fenómeno del teatro abierto, que nosotros lo hicimos para, como decía Perinelli y en parte también Saba, porque nos sentíamos manoseados, descalificados, arrinconados. Dijimos lo lógico, ¿cómo podemos protestar? Haciendo teatro. Esa es la mejor manera, porque incluso si uno sacaba declaraciones, o las publicaban, pero no, hagamos teatro. Fue básicamente la creación de Osvaldo Dragún. Bueno, lo que contó Perinelli es así. La primera función, en realidad iba a ser un ensayo general para que los amigos, esas cosas que todos hacemos en teatro, un preestreno, no estaba llena la sala. Y a partir de ahí llena siempre. Y cuando pasamos al Tabarís, pasamos de 300 espectadores a 600. De manera que lo que curioso es que los milicos les salió el tiro por la culata, porque si hubieran dejado la protesta, bueno, sí, públicos, pero quedaba.
nos convirtieron en una epopeya. 40 años después estamos celebrando teatro abierto. Y no solo la repercusión acá en Argentina. Yo he recibido, no los conté, pero son varios investigadores extranjeros que venían a preguntar por teatro abierto. A mí, a lo mejor a otros también. No sé, pero es una repercusión, ¿no? Y sí, empezó en el 30, empezó con Barletta, 2 meses después del golpe de Irigoyen, que derroca a Irigoyen. Empezó en una pequeña lechería cerca del Bajo, de la cual Roberto Al se burlaba, como compañero de... pero que entendió algo, que entendió que ese pequeño espacio no era solo para hacer teatro, era un lugar de resistencia cultural. Y por eso Barletta incluso amplió el teatro del pueblo a los pintores más conocidos del siglo XX, empezaron en el teatro del pueblo a poner sus obras, invitaba a los poetas, lo hizo escribir a Roberto Al. Es decir, entendió, y aparte tenía un semanario que era de fuego, que todos lo esperábamos toda la semana. De manera que todo eso, como dijo Perinelli, el teatro abierto es hijo del teatro independiente. Esto es totalmente real y un fenómeno que no me canso de decirlo, que a veces ni nosotros tenemos idea de lo que es el teatro independiente. Es un fenómeno cultural único en el mundo, por lo menos en el mundo que se conoce. No sé si en un pueblo chino hay lo mismo, pues no sabemos en esas culturas qué sucede. Pero el hecho de que un sábado, antes de la pandemia, un sábado hubiera 300 espectáculos para ver en Buenos Aires, en el centro, pero en los barrios. En estos alrededores hay 22 salas de teatro, ya se sale en todos los lugares. Una vez en una charla tenía una chica actriz y que yo le dije, un día van a hacer teatro en un ascensor. Se hizo. Y aparte la calidad, ¿no? Porque nuestro teatro independiente, el de nuestra época, hasta los 80, 90, no soy investigador para calcular, era un teatro muy politizado. En algunos casos se anteponía la política a lo estético, como es el caso de Barletta. Barletta no era un buen director de teatro, pero tenía esa energía brutal para luchar contra el fascismo. Y bueno, y eso insisto, en lo notable, tengamos conciencia, digámoslos en todos lados donde podamos, porque nosotros, bueno, soy un teatrito, sí, pero hay muchos teatritos que no tienen, no hay otro lugar igual. Ahora se prolongó en los barrios, antes más bien era zona céntrica. Y Buenos Aires que tiene que estar muy orgulloso de vivir, de ser hombre de teatro, mujer de teatro en este país, y de tener la memoria para homenajear a Teatro Abierto. Muchas gracias. Gracias. Seguimos con este emotivo y cálido encuentro. Muchas gracias a quienes están ofreciendo sus palabras y sus experiencias. Invitamos al escenario a la señora María Marta Escarano, directora de Canal Encuentro. Muchas gracias.
Bueno, tener que hablar después de Tito Cosa, wow. No sé si lo merezco. Simplemente voy a ser breve. Yo quería agradecer por un lado al Instituto del Teatro que nos convocó para ser parte de esta conmemoración. Gracias Gustavo, gracias Luis, gracias Pablo, digamos, todo el equipo del Instituto del Teatro que nos acercó muy entusiasta a esta propuesta y nosotros rápidamente aceptamos porque nos pareció importante que desde un canal público, educativo, como es Canal Encuentro, poder hacer un rescate de la memoria de este evento tan trascendente de nuestra cultura, rescatar a estos personajes como Tito, digamos, hay más de 20 y pico, 30 protagonistas de esta historia que forman parte, que dieron su testimonio en la serie, y de esta manera preservar la memoria cultural y llegar a través de nuestra pantalla a las aulas, a las nuevas generaciones que conozcan esta historia, que conozcan estos enormes próceres a los que tanto les debemos. Entonces, bueno, simplemente era agradecer al Instituto del Teatro, a Tito y a todas las figuras que han dado su testimonio, como decía, de Buenos Aires, de Córdoba, de Mendoza, hay testimonios de gente en España. Realmente ha sido una movilización que hemos hecho con también la gente. Está acá Martín Campos de Pura Vida, que es la casa productora que nos acompañó en esta producción y que realmente hizo un trabajo excelente en muy poco tiempo que llevamos adelante. Y bueno, que estamos en la víspera de poder verlo. Vimos hoy un pequeño avance, el 6 de agosto a las 21:30 lo van a poder ver en la pantalla. Son 4 capítulos de 26 minutos. Lo van a poder ver también en nuestras plataformas, va a estar disponible en YouTube, va a estar disponible en nuestra web, en nuestro Facebook, en nuestro Instagram. Digamos, no le va a faltar difusión para llegar a la gran audiencia, sobre todo, repito, llegar a los jóvenes. Tiene la conducción de Malena Sánchez, de una nueva generación también en el teatro, y nos parecía importante poder interpelar a ese público y poder llevar esta memoria cultural y este compromiso político que tuvieron todos estos artistas. Así que como representante de Canal Encuentro me da mucho orgullo poder ser parte de esta conmemoración y hacer un aporte a la memoria de nuestra cultura. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, María Marta. Muchas gracias. Invitamos al escenario a Ariel Molina, representante regional del Instituto Nacional del Teatro en Patagonia y secretario general del Consejo de Dirección. Gracias. Bueno, en principio agradezco y celebro este encuentro, la posibilidad de hablar en nombre de mis colegas del Consejo de Dirección, de Gustavo Gano como director ejecutivo, que habilite este espacio específico para traer lo que el Consejo representa, que es el territorio amplio de nuestro país y las resistencias culturales que se han dado y que se siguen dando en cada una de las geografías, en cada una de las jurisdicciones. Específicamente en vinculación con lo que hoy nos convoca, estos 40 años, nosotros en el Consejo estuvimos debatiendo respecto a cómo es el mejor modo, cuál es el mejor modo de esta memoria activa, fundamental, y qué ha ocurrido en cada uno de los territorios en aquel momento, qué tipo de resistencias se dieron, porque nuestro teatro independiente, más allá de lo que implica como ícono fundamental teatro abierto en lo metropolitano en el año 81, la dictadura cívico-militar y el terrorismo de Estado persiguió la actividad artística en general y teatral en particular de un modo salvaje. Yo provengo de Trelew, Chubut. Trelew para muchas generaciones es la masacre. Trelew fue donde 16 compañeras y compañeros fueron fusilados por la dictadura de la NUCE. En ese mismo pueblo, 2 meses después, se generó una toma masiva del teatro español, el ícono cultural de la ciudad en ese entonces, para exigir la liberación de otros 16 compañeros que la dictadura de la NUCE se llevó por haber sido quienes recibían, alojaban a los familiares de todo el país que venían a acompañar a los presos políticos en el penal de Rawson.
Esas comisiones solidarias fueron perseguidas en la continuidad e integradas por compañeros y compañeras teatristas, bastiones de la resistencia teatral y política en general. La dictadura cívico-militar, luego de haber tenido que rendirse ante esa masiva protesta que se dio en el Treleguazo, persiguió sistemáticamente en el año 76 a muchas de esas compañeras y esos compañeros. Y la persistencia que encontraron en su hacer fue fundamental para reencontrarse en la postdictadura, en paralelo con lo que estaba ocurriendo en nuestro teatro abierto que hoy conmemoramos con 40 años. Así como esta historia personal que me vincula por mi procedencia, sabemos que hay en cada territorio del país ejemplos equivalentes que instamos a que sean revisados a través de las becas de investigación que traemos para agregar a esta construcción de memoria, porque más allá de estar en un escenario diferente, somos testigos en el hoy de que hay nuevas instancias de Plan Cóndor sobrevolando. La memoria es imprescindible para evitar caer allí y hay que repetir y repetir, recordar, homenajear, porque el huevo de la serpiente sigue estando allí. Muchas gracias. Muchas gracias, Ariel. Memoria, verdad y justicia. Memoria, nunca más. Invitamos al escenario al señor Maximiliano Uceda, secretario de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación. Bueno, yo muy breve porque ya estamos terminando, está el compañero ministro, pero bueno, contarles que durante toda esta pandemia, que ha sido fundamental el acompañamiento del Estado, hemos conseguido que el INT haya tenido un financiamiento diferente al que ya venía teniendo. Pudimos poner dinero extra, pudimos dotarlo de 256 millones de pesos para acompañar toda esta tragedia que fue la pandemia generada por el COVID. Conseguimos que no cerrara ninguna sala de la red del INT por el tema de pandemia e incluso logramos abrir salas. Y cuando venía para acá, venía pensando justamente teatro abierto, ¿no? En un proceso donde muchos teatros cerraron y donde se banalizó la discusión por la libertad. Porque en realidad lo que ustedes sostuvieron y lo que lograron hacer, yo soy hijo de la democracia, nací en el 83 y me sumé a la política cuando Néstor bajó los cuadros. Y solo se podía bajar esos cuadros por las luchas colectivas que se vinieron dando antes, por la recuperación de la democracia, por las madres, por las abuelas, y porque se generó un proceso cultural de resistencia. La libertad consagrada y colectiva argentina creo que es un proceso cultural. Y ante tanta banalización que hemos vivido durante el periodo de la pandemia de la libertad, creo que estos momentos donde la lucha por la libertad, donde la resistencia cultural se vivió y se jugaba en la vida, es un momento donde nosotros, las generaciones que nos tocó gozar de la libertad garantizada por ustedes, se lo tenemos que agradecer profundamente porque ustedes se jugaron la libertad personal por la libertad colectiva, que es la única que importa. El otro día Cristina decía algo parecido en Buenos Aires y creo que caló muy profundo también en mi generación, porque ahora nos toca a nosotros agarrar esa bandera y ante ciertos agoreros de la democracia que aparecen en ciertos procesos y siempre en los procesos más dolorosos para el pueblo, encontrarnos, reivindicarnos y vernos en los ojos de ustedes, me parece que es la tarea que nos lleva para... La tarea que tenemos que encarar los que tenemos alguna responsabilidad en el Estado, y te agradezco, Tristán, que nos dé la oportunidad para seguir sosteniendo esas banderas, legitimar todas estas luchas y volver a poner el rol de la libertad como garantía de la convivencia cívica, democrática y de la libertad colectiva en este momento como principal ley rectora de la convivencia democrática para todos y todas los argentinos. Así que muchas gracias, Tito, por recibirnos y gracias a los compañeros del INT por permitir al Ministerio ser parte de esto y gracias, Tristán, por todo el acompañamiento que has hecho al Instituto porque es inédito. Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias. Muchas gracias, Maximiliano. Y ahora sí, invitamos al Ministro de Cultura, señor Tristán Bauer. Cuántas palabras y
y cuántos recuerdos, ¿no? Primero, Tito, siempre con tu palabra y con tu presencia nos conmoves a todos. Recordar también algunos, todos fueron muy valiosos, ¿no? Lo que hicieron en ese momento. En ese momento yo tenía 20 años, era un joven estudiante de cine de 20 años. Y es difícil transmitir la sensación del terror, del espanto. Acá Roberto decía del miedo que vivíamos frente a las atrocidades de esa dictadura cívico-militar, el secuestro, la desaparición. Un día te enterabas que tal compañero había muerto, había desaparecido. La sangre, las balas. Y yo tuve la suerte de tener varias conversaciones con Osvaldo Dragún, con Somigliana, una vez en el 83, nos fuimos con Tito y con Somigliana, ya post Malvinas, donde cambió totalmente el escenario, ¿no? Yo una de las cosas que rescato de Teatro Abierto siempre, que es antes de Malvinas, y les aseguro que era el terror reinando. Y una vez más, lo que puede la palabra, lo que pueden las artes, lo que puede el teatro. ¿Por qué está aquí hoy un ministro de Cultura, una directora de un canal público nacional de los más importantes que tenemos, un secretario de Estado? Es porque estamos convencidos de que el significado del teatro abierto, o por mejor decir, que teatro abierto adquirió el valor de un símbolo de lucha, de un símbolo de resistencia y de un símbolo que frente a las mayores atrocidades se puede vencer. Y ese combate se dio desde el arte, desde la palabra. Se dijo aquí, hubo un pueblo que acompañó, y es cierto. Una de las cosas que hablaba con Dragún, que él no imaginaba cuando estaban concibiendo aquellas primeras reuniones, las primeras ideas, que iba a tener Teatro Abierto, el impacto que finalmente tuvo, la fuerza que finalmente tuvo. Por eso nos parece muy importante estar acá y por eso haremos desde el Ministerio de Cultura todo lo que tenemos que hacer. También valorar hoy al INT, a toda la estructura del INT, por supuesto al presidente, a quienes lo llevan adelante, pero la verdad que el Instituto Nacional de Teatro fue en tiempos de pandemia fundamental para sostener la llama de la cultura encendida. Y estamos seguros que ahora de la mano de la vacunación, ahora que llega la primavera y que tenemos un horizonte más luminoso, nuevamente en esa reconstrucción de nuestro país, en esa reconstrucción de nuestra cultura, el Instituto Nacional del Teatro y el Instituto Nacional de Teatro van a tener un rol central. Vuelvo a la idea de teatro abierto, ¿no? Y vuelvo a mi mirada de aquellos años. Y siendo herramientas de lucha, formas distintas, aquello de lo que parece pequeño y que finalmente cuando uno comprende la cabal dimensión, se da cuenta de la magnitud, de lo enorme. En esos años nosotros salíamos de la escuela de cine
y con mucho miedo y con mucho terror íbamos con nuestras Bolex, ¿se acuerda?, a la Plaza de Mayo. Y allí habían aparecido las madres de Plaza de Mayo. Y me acuerdo que las madres, Eve o alguna madre, tomaba su megáfono. Y un megáfono que lo veíamos pequeño. Y nosotros que estábamos filmando nos hacían cruzar. Y ya cuando te alejabas a 100 metros, esa voz casi ni se escuchaba. Y era una voz que parecía solitaria, parecía pequeña, parecía sin el volumen y la amplificación necesaria para vencer a semejantes tiranos, a semejantes genocidas. Y esa voz se transformó en algo gigante, en algo de victoria, en algo universal, quedó para la humanidad. Y lo pequeño se transformó en gigante. Y cuando nosotros también íbamos a aquellas primeras funciones en el Picadero, que nos fascinaba ver cómo el teatro, pero eran, Tito decía, 300 localidades, 300, en un centro de una ciudad, y que parecía pequeño y encerrado en lo cultural, la dimensión que adquirió Teatro Abierto para también vencer a esa dictadura horrorosa. Y cómo esos dos hechos, acciones, hubo tantos hombres y tantas mujeres atrás, nos quedan como ejemplos, ¿no? Vos hablaste del huevo de la serpiente. El huevo de la serpiente. Me acuerdo de aquella película genial de Ingmar Bergman cuando describe los inicios del nazismo y cómo ahí estaba el huevo de la serpiente. Y dijiste que hoy también está el huevo de la serpiente. Y es así, es así. Y no hay que esperar que crezca la serpiente y que devora y que haga las atrocidades que han hecho a lo largo de la historia, como ocurrió con el nazismo, como ocurrió con la dictadura cívico-militar. Y creo que ahí la cultura, las artes, el teatro tienen un rol fundamental y un rol central. Entonces, estamos acá hoy conmemorando, recordando los 40 años de Teatro Abierto, y este ministerio va a estar siempre acompañando todos aquellos movimientos, expresiones artísticas, haciendo programas de televisión, libros, acompañando el INT, para trabajar desde el amor por una reconstrucción nacional y que esas serpientes no se desarrollen. Y estamos seguros que la cultura en ese sentido tiene un rol central, tiene un rol definitivo, como lo tuvo el teatro hace 40 años y nos dejó un ejemplo para todas y para todos nosotros. Muchas gracias y gracias, Tito. Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias a todos, a todas nuevamente. Agradecemos la participación. Damos por finalizado este encuentro. Mi nombre es Patricia Mabel Yanigro y puedo decirlo porque sé quién soy. Muchas gracias.